en la asignatura de gestión de proyectos. Voy a hacer el ejercicio 5, ¿de acuerdo? Donde nos dicen que hablemos del camino crítico, ¿de acuerdo? Bien, el camino crítico al final es la cadena de tareas críticas que marcan la duración global mínima de un proyecto. Es decir, aquellas tareas en las cuales no puede haber retrasos si queremos que no haya retrasos en el proyecto, ¿de acuerdo? Esas tareas normalmente son las que tienen, como vemos aquí, holgura número 0. Es decir, no hay holgura, no hay espacio para que esas tareas se puedan retrasar dentro del proyecto si queremos que el proyecto termine a tiempo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo calculamos todo esto? Bueno, en nuestro caso tenemos como camino crítico esto que tenemos en rojo, ¿de acuerdo? Es decir, nuestro camino crítico es kickoff, fase 1, fase 4, fase 5 y fin, ¿de acuerdo? Donde vemos que todas tienen holgura 0, ¿de acuerdo? Para calcular esto, ¿cómo lo hemos hecho? Bien, lo que hemos hecho es primero mirar las dependencias. En este caso, como vemos, fase 1 y fase 2 no tienen dependencias entre ellas, es decir, podrían trabajarse en paralelo. La fase 3 tiene dependencia directa de la fase 2. Podría iniciarse mientras hace la fase 1, pero se tiene que iniciar siempre cuando la fase 2 esté terminada, ¿de acuerdo? Y la fase 4 tiene dependencia directa de la fase 1 y la fase 2. Es decir, la fase 4 no puede empezar hasta que la fase 1 y 2 estén completamente terminadas, ¿de acuerdo? Y luego la fase 5 no puede empezar hasta que la fase 4 y la fase 3 también estén completamente terminadas, ¿de acuerdo? Bien, sabiendo esto, vamos a hacer los numeritos, ¿vale? Para ver un poco el camino crítico, ¿de acuerdo? Empezamos por la parte de arriba, el early start y el early finish, como vemos aquí abajo. El early start, ¿cómo calculamos? Empezamos por el día 0, porque es el día que inicia el proyecto, y vemos que la fase 1 son 102 días, pues el early finish será 102. Nos vamos a la parte de abajo, la fase 2. Empezamos por 0 y el early finish será 75, porque tiene 75 días. Bien, ahora nos vamos a la fase 3. La fase 3, el early start será 75, porque solo depende de una, de la fase 2, que el early finish es 75, con lo cual no puede empezar hasta que no acabe esta, 75. Le sumamos 25 días y el early finish son 100. Si nos vamos a la fase 4, vemos que cambia un poco, ¿vale? Tenemos el early start puede ser o bien 102 o bien 75, porque depende de estas dos. Pero ¿cuál acaba más tarde? La fase 1, con lo cual no puede arrancar hasta que no acabe la fase 1, 102, ¿de acuerdo? Le sumamos 65 días y da 167 como early finish, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a la fase 5, estamos en la misma, es decir, depende de estas dos, depende de la fase 4 o de la fase 3. ¿Cuál termina más tarde? La fase 4, pues el early start será 167, que es el de la fase 4. Y sumamos 35 días y nos da como early finish 202. ¿De acuerdo? Y ahora vamos hacia atrás, vamos a calcular el late start y el late finish. Empezamos por 102, restamos 35, nos da 167 y vamos tirando para atrás. 167 y 167 aquí, porque solo depende de estado, como 167 y 167, si restamos 65 días nos da 102. Y si a 167 le restamos 25, como es aquí, nos da 142. Seguimos tirando para atrás, 102 como early, como late finish de aquí, le restamos 102 días y nos da 0. Y aquí 142 como late finish, si le restamos 75 días nos da 67. Con lo cual con esto ya podemos ver dos cosas. Una, nuestro camino crítico, que es este que tenemos en rojo, porque es donde hay holgura 0, es decir, son aquellas tareas en las cuales no puede haber retraso si queremos llegar a tiempo a nuestro proyecto. Y luego vemos que hay dos tareas que tienen una holgura de 67, es decir, son tareas en las cuales tenemos una holgura de días que nos podríamos retrasar sin que eso tuviera impacto en el proyecto. Para calcular la holgura, en este caso es tan fácil como restar esto menos esto y esto menos esto. Bien, y esto es un poco nuestro camino crítico. Como hemos visto, es inicio, fase 1, fase 4, fase 5 y fin. Espero que se haya entendido y que sirva para el ejercicio. Muchas gracias.